Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy miércoles 31 de octubre arrancamos de esta manera. Repudio nacional e internacional por el atentado a Radio Popular de Yacuiba al radialista Fernando Vidal, de 70 años. Pelea por su vida con arritmia cardíaca y quemaduras de segundo y tercer grado, internado en la clínica Santa María de Santa Cruz, mientras hay una condena generalizada por el atentado a la Radio Popular que dirigía en Yacuiba, Tarija. Hay pedido de castigar a los autores intelectuales, pues 3 muchachos detenidos se negaron a declarar y luego de ser imputados, hoy serán llevados ante un juez cautelar. Vidal sabe quiénes fueron, yo también sé y lo sabe su esposa, dijo anoche por teléfono Esteban Farfán Romero, familiar y director de esa emisora, a tiempo de exigir a la policía que profundice la investigación y que caigan los responsables intelectuales. Mientras tanto, la Fiscalía presentó una imputación formal contra Eduardo Vargas Arias, de 25 años, quien sería el chofer de una vagoneta en la que llegaron a la radio, además de otras 2 personas, Juan José Antonio Camacho, de 25 años, con antecedentes penales en la policía, y Jairo Cejas Chavarría, de 21 años, por los presuntos delitos de allanamiento, lesiones graves y tentativa de homicidio. Pero el ministro Carlos Romero pidió que cambien por tentativa de asesinato. Con más noticias en Bolivia News, el gobierno olvidó los proyectos de Santa Cruz. Al cumplirse ayer 62 aniversarios del Comité Pro Santa Cruz, su presidente, Erlan Bacadíes, exigió al gobierno central llevar adelante los megaproyectos que están dormidos desde hace más de 40 años. El Mutún, el proyecto Rositas, mayor explotación de hidrocarburos en el oriente, más infraestructura, carreteras y puentes, por la importancia que tiene Santa Cruz en la alimentación de Bolivia. Al referirse al reanimado centralismo, el líder cívico señaló que Santa Cruz actualmente ocupa el 4º lugar en instalaciones gratuitas de gas domiciliario, detrás de El Alto, La Paz y Cochabamba, pese a ser el departamento de mayor crecimiento poblacional y de mayor actividad económica. También dijo que nuestro departamento consume casi el 40% de la energía eléctrica en Bolivia, pero el gobierno construye hidroeléctricas en Miguillas, norte de La Paz, y en Misicuni, Cochabamba, a 500 y 1000 kilómetros de distancia del principal centro de consumo. Bacadíes además ha señalado que la mayoría de las 26 empresas estatales creadas por el gobierno están concentradas en el Chapare. Con más noticias en Bolivia News, les contamos que el portal de internet de Herbol fue hackeado. Esto se suma a varios sitios web de instituciones estatales. El director de la red Herbol, Andrés Gómez Vela, informó ayer que el portal de noticias de este medio de comunicación ha sido hackeado, imposibilitando de esta manera la difusión de información. Sin embargo, aún se desconocen las razones que motivaron el ataque informático. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la acción, como suele suceder con diferentes sitios web que en las últimas semanas fueron tumbados por el colectivo de Anonymous Bolivia, que intervino recientemente en los portales de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes y la empresa de televisión por cable Multivisión. Les contamos más noticias. El reconocido actor de cine Sean Penn llega sorpresivamente a Bolivia y se reúne con Evo Morales.
Aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre la llegada sorpresiva al país del actor, ganador del Oscar en 2 ocasiones, quien almorzó en el Palacio de Gobierno junto al presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Sean Penn ganó el premio Oscar al mejor actor en el año 2003 por su actuación en la película Mystic River. El 22 de febrero del año 2009 ganó de nuevo el premio Oscar al mejor actor por su papel como protagonista en la película Milk. Su compromiso humanitario y crítico estuvo presente a lo largo de toda su trayectoria. Se alejó del trabajo a fines de la década de los 80, molesto con la industria cinematográfica. Fue un gran crítico de la administración de George Bush y la invasión a Irak. Viajó a Cuba y luego del terremoto, por su tarea para ayudar a Haití, fue nombrado como embajador itinerante del país centroamericano. Se presume que su visita es para evaluar la ayuda a Haití. Es la segunda visita del actor a Evo. Nos vamos con una noticia que podría interesar a bolivianos que viven en el extranjero, ya que anuncian posible reinicio de operaciones del YOI Aéreo Boliviano en diciembre. El representante en Bolivia de la Fundación ABU Belepotmen Internacional, Runi Kisber, informó el martes que esa entidad consiguió un crédito europeo de al menos $350 millones para relanzar el YOI Aéreo Boliviano, tras una oferta inicial de $150 millones. Les adelanto que el dinero ya está aprobado en Europa. Son aproximadamente $350 millones que vamos a invertir en el YOI Aéreo Boliviano, informó en conferencia de prensa. Además dijo que la intención de la Fundación ABU Belepotmen Internacional es que el YOI Aéreo Boliviano inicie sus vuelos comerciales a partir del 15 de diciembre entre las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Más noticias en Bolivia News. Gremialistas muestran su poder en primera marcha. Al grito de "Esto es Bolivia, no Cuba, carajo", los gremialistas marcharon. Se podía observar la interminable columna de gremialistas que marcharon por las calles del centro cruceño con el dirigente gremial Jesús Caguana a la cabeza y en contra de la ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Según los gremialistas y transportistas del país, esta ley los pone en la misma bolsa que a los contrabandistas y narcotraficantes porque investiga a las personas que tienen bienes igual o superior a 70.000 bolivianos. Y si en 5 días no demuestran de dónde provienen, estos bienes serán revertidos al Estado. En esta primera demostración de poder de convocatoria, los gremialistas paralizaron el comercio en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.85, para la venta 6.95. El euro se cotiza en 8.85. El yen se cotiza en 0.085. Ahora es momento de que usted se informe con nuestro sector deportivo. Comenzamos contándoles la difícil situación que está pasando Oriente Petrolero. Antelo ratifica a Sánchez como técnico de Oriente hasta el final del torneo. Ervin Sánchez sigue siendo entrenador de Oriente Petrolero al menos hasta diciembre, tras el respaldo que recibió ayer del presidente Miguel Ángel Antelo en conferencia de prensa. El lunes, tras la dura derrota ante San José de Oruro, Antelo dejó entrever que el respaldo que siempre había expresado hacia la continuidad de Sánchez ya no era tal. Ayer dio un giro total cuando anunció que decidió apoyar la continuidad del proyecto. Espero que la decisión que he tomado para que el proceso con Ervin Sánchez continúe sea la más acertada, la correcta. Y pedimos a mi directorio, a los hinchas, que nos sigan apoyando porque necesitamos de todos, a los jugadores, el máximo esfuerzo, porque no puede ser que nos encontremos en el lugar que estamos. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.